Saludos a todos nuestros queridos radioescuchas. Les saluda su amiga Estrella Gómez, estudiante de la Ingeniería en Tecnologías de la Información en la Universidad Politécnica Mesoamericana. El día de hoy tenemos un programa especial, de esos que te sorprenden cuando suceden porque nuestro invitado especial viene desde otro país, desde Francia, específicamente donde radica actualmente. Y si bien la tecnología ya nos permite comunicarnos a esos niveles acortando las distancias, no hay nada como escuchar de primera mano las vivencias y experiencias de un ser humano a otro. Si eres amante de la lectura, de la literatura, del aprecio por la cultura y gusta de escuchar vivencias de primera mano, pues no te pierdas esta entrevista, que también nuestros maestros y estudiantes de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas pueden tomar notas de las experiencias turísticas de nuestro invitado. Y por supuesto, siempre es maravilloso y de humanos el don de escuchar y apreciar. Nuestro invitado especial es Rafael Ochando Cruz, proveniente de Jaén, España, profesor de español, radica en Normandía al noreste de Francia y trae a México consigo en esta ocasión un libro coral sobre amor, crónica y recuerdos de Jaén, de la que es coautor. Pero dejemos que mejor el público descubra durante la entrevista a este amigo escritor tan elocuente. Adelante, vamos con la entrevista. Siendo las 4:20 de la tarde del 2 de junio, aquí en Tenosique, Tabasco, aproximadamente a 40 o tal vez 45 minutos de la frontera con Guatemala. Es un placer para mí tener a un invitado especial para tratar diferentes temas. Tengo conmigo a mi amigo Rafael Ochando Cruz y pues ahorita se presentará, ahorita iremos hilando la conversación. Vamos a ir poco a poco hilando una pequeña conversación en miras a lo que podría ser importante hasta llegar hasta aquí. O sea, en este momento vamos a empezar conociendo a la persona. ¿Quién es Rafael? Hasta antes de conocer Tenosique y su vida profesional. Y poco a poco cómo fue el acercamiento hasta que por primera vez visita Tenosique y las razones de ello. ¿De acuerdo, mi amigo Rafa? Bien, gracias por este recibimiento tan agradable para mí. Paso a la primera parte de la pregunta, es decir, primero presentarme, quién soy, para pasar luego a la segunda parte, qué es lo que me lleva a Tenosique y por qué me hallo actualmente hoy en Tenosique. Bien, como ha dicho el compañero, yo soy Rafael Ochando Cruz. Para que los oyentes nos comprendan perfectamente, yo soy español de Andalucía, de una ciudad que se llama Jaén, que es una de las 8 ciudades andaluzas: Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Muchas son muy conocidas, pero Jaén es una desconocida, yo la llamo la Cenicienta de Andalucía. Yo nazco en Jaén el 15 de septiembre de 1957 y ya soy un hombre mayor, jubilado, pero no tan jubilado, que resido en Francia, en la ciudad normanda de Caen, es decir, que de mi ciudad natal, Jaén, le podemos sustituir la J de Jaén por una C y ya tenemos la ciudad de Caen, la pronunciación, y sin embargo Jaén, con respecto a Caen, tiene un acento escrito. Yo tengo el acento de Jaén. Yo vivo en Normandía, Francia, Caen, es decir, la ciudad de desembarco de Normandía, lo que se llama el D-Day. Allí tienen Omaha Beach, la ciudad del desembarco, etcétera, etcétera. Yo resido en Caen, me jubilé, pero sigo manteniendo mis actividades docentes en la Universidad de Caen, en lo que se llama Universidad para Gente Mayor. Yo doy clases de conversación nivel C2 según los estándares europeos, A1, A2, B1, B2, C1, C2, es decir, en progresión ascendente, y doy también clases de literatura española e hispanoamericana o iberoamericana hispanoamericana, porque yo trato la parte hispánica en cuanto a literatura comparada, estudio de textos, etcétera. Bien. Entonces, lo que sería equivalente a estudio de grado aquí, o sea, la licenciatura, ¿cuál es la profesión a la que llegas primero?
Yo en España accedo a lo que se llama estudio magisterio, soy maestro, profesor de enseñanza secundaria, pero yo me marcho a Francia en 1982 y en Francia pues tengo rápidamente acceso, a pesar de que España no pertenece todavía, ni Portugal, en 1982, a lo que se llama la Unión Europea, era la Comunidad Europea. Entonces yo en Francia mi posibilidad es seguir cursando estudios, preparándome y hacerme profesor de español para enseñar el español en Francia, y hago lo que se llama una tesina y voy accediendo y soy profesor de español. Es decir, soy funcionario también, funcionario de Francia, sin ser francés, porque a partir del año 1993 la Unión Europea permite que todos los que tengan títulos equivalentes en la Unión Europea puedan acceder a puestos de funcionariado. Como yo soy profesor de español, sigo siendo, pues me he jubilado con una jubilación del Estado francés. Ahora, ¿cuáles son los temas que poco a poco te fueron interesando, que llegaron a capitalizarse hacia cruzar, como diríamos de este lado, cruzar el charco, ¿no? Bien, cruzar el charco es fácil y es difícil, ¿eh? Es como lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Es que, la verdad, yo lo que quería era, pues, salir de mi tierra. Cuando uno sale de su tierra, casi siempre vuelve a su tierra porque son las raíces. Y yo digo que yo me fui de mi tierra, de Jaén, de la capital de provincia, Jaén provincia, pues simplemente de aventura amorosa. Aventura amorosa con 2 puntos significa que es libertad, es una de las mejores aventuras amorosas, véanlo en el Quijote, la defensa de la libertad, el amor eterno por descubrir la vida y las ansias de emancipación. Son los 3 pilares en los que yo me asiento y que yo defino para mí como el concepto de aventura amorosa. Bien, bien. Y entonces, en el camino y en la experiencia de la enseñanza, ¿cuáles fueron esos bonitos temas que fueron llamando poco a poco o ocupando más tiempo y más espacio para irse interesando poco a poco en la cultura de Mesoamérica? Mira, vamos a echar mano de la inteligencia mexicana, de autores mexicanos. Echemos mano del ensayista mexicano Alfonso Reyes, que nace en la ciudad de Monterrey, muere en la ciudad de México, el cual dice, y yo lo cito en mis textos, en mi libro, en los libros corales, el ensayista mexicano Alfonso Reyes, repito, Alfonso Reyes, porque a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice exactamente lo siguiente: vean los lectores, los oyentes, un gesto de mi mano, la mano derecha, que diría: quien conoce México, váyanse hacia la izquierda, conoce España y viceversa. Simplemente eso, es otro concepto, otra de las bifurcaciones que diríamos de la aventura amorosa. Muy bien. ¿Y cómo llega a sus oídos Tenosique? Pues la verdad es que no hay misterios. Los misterios bueno, antes de Tenosique, ¿qué llegó primero a sus oídos? ¿Tenosique o Tabasco? Para mí, lo primero que existe es México, con X o con J, México. Ajá. ¿Por qué? Porque México está enraizado en España, en la historia española, en la Guerra Civil Española. Claro, por supuesto. ¿Cuántos españoles emigraron a España? De España a México. Nuestro director, puesto que está enterrado en México, Luis Buñuel, Los Olvidados. Pues Carlos Fuentes. Por supuesto. Todos los autores mexicanos, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la historia tan común, no vamos a entrar en polémica porque yo ando indagando sobre este aspecto de conquistador. Háblenme o echen mano a otro gran escritor hispanoamericano, Pablo Neruda. Se los llevaron todo y nos lo dejaron todo. Se llevaron el oro y nos dejaron el idioma, todo. Ahí empieza mi aventura amorosa, mi amor, es decir, desde el nacimiento.
Muy bien. Y pues bueno, dentro de esa vida amorosa que nos menciona, tiene gusto también por la escritura, ¿verdad? Pues la verdad, digamos, sin presumir, con una modestia que me enorgullece, que diría que la escritura comienza desde el nacimiento. Mi padre, que era panadero obrero, yo me denomino el hijo del panadero. Yo escribía con primorosa caligrafía inglesa y escribía así: mi padre amasa su masa en el horno del gordo del Rabalejo. Así que saben ustedes, cuando uno amasa el pan y escribe con caligrafía, no nos falta ni el pan, ni la poesía del pan, tanto para mí como para mis hermanos mayores y menores, y para quienes se acercaban a nosotros. ¡Ah, qué bonito! De hecho, para el público, y más adelante lo mencionaremos, pues acaba de leer un fragmento precisamente de una premisa que nos trae de un libro que no tiene mucho que ha salido a la luz, y se llama Luz y Penurias, Amor, Crónicas y Recuerdo, que dentro de ello un capítulo del libro precisamente está escrito por nuestro amigo Rafael. Y pues leo esta parte que dice: colofón, se acaba de imprimir este libro el 26 de marzo del 2024, el 933 aniversario del fallecimiento de la ilustre poeta andalusí, así se pronuncia, Guayada bin al-Mustafi. Exacto. Digamos que los oyentes, los que nos siguen ahora por las ondas, tengan claro que lo que yo presento es un libro coral, quede claro, en el que yo participo. Somos 6 autores, pero no somos 6 autores. Como pueden saber ustedes, en cualquier país, cuando uno se casa tiene que tener padrino y madrina. Entonces nosotros 6 tenemos un padrino y una madrina. La madrina es la ilustradora que nos hace los dibujos, cuyo nombre es, pues, Blanca Vicente Tarabini Castellani. Y el padrino es el que nos hace el prólogo, es un escritor y periodista de Sevilla que se llama Rafael San Martín Ledesma. Honor a los 6 autores en función del orden de aparición del libro, que son los siguientes: Manuel Ochando Ortiz, que es el coordinador y uno de los que escribe; Juan Bautista Serrano Cueva; Javier León Cotarelo; Rafael Ochando Cruz, que es el que ustedes están escuchando, espero que tenga la venia de escucharme con gratitud y benevolencia; Tomás Gutiérrez y, por fin, Manuel Medina Casado. 6 autores que quedan de manos del prologuista y de la ilustradora, que hace 3 dibujos para cada autor, menos el último, que escribe un poquito menos, y la inspiración pues a veces da para 2, como a veces da para 3. Por supuesto que sí. ¿Cuáles eran tus gustos literarios, pero hablando de escritura? ¿Sobre qué escribías? Vamos a ver. Si pensamos en el psicoanálisis y la psiquiatría en este mundo de locos, pero los locos existían, no nos vamos a retrotraer tanto, vámonos al siglo de oro, a Don Quijote de la Mancha, a la ilustre novela de Miguel de Cervantes Saavedra. Pues los locos siguen existiendo y los locos tenemos nuestras obsesiones, pero las obsesiones son buenísimas porque forman parte de nuestras raíces. Y entonces lo mío es mi tierra natal, mi Jaén, olvidada. Cuando el coordinador de este libro piensa en aunar voluntades, aunar un determinado sentir por la tierra, piensa en varias personas, y yo, que vivo en Francia, me solicitan para que participe y hable de Jaén dentro de la libertad que yo tengo, puesto que no nos conocemos. Claro. Y sin embargo nos encontramos los 6 autores el 30 de abril del 2024 en la Biblioteca Provincial de Jaén, y ahí nos conocemos presentando al público este libro. Mis temas son Jaén. Cada autor escribe de manera libre, de manera reflexiva,
pero de manera amorosa. Y eso es lo que crea una unión, como decía el prologuista, la presentación del libro es como el río Guadalquivir, aquí diríamos el río Usumacinta, que se va nutriendo de arroyuelos, arroyos, ríos tumultuosos, torrentes, cascadas, y todo eso va generando un cuerpo sanguíneo vital que es el agua, la vida, la poesía. Sin poesía, la vida no existiría. Así es. Y recapitulando un poco a esta historia que nos enlaza a Tenosique, aproximadamente ¿cuántos años llevaba radicando en Normandía cuando hace su primer viaje precisamente a Tenosique? Bien, mi aventura amorosa, vuelvo a repetir, para que quede claro para el público, yo no soy un exiliado, sino que soy un exiliado voluntario. O sea, es que el amor es así, te llama y te vas libremente. Yo, habiendo aprendido el francés, pues ¿a dónde me iba a ir? Pues a un país francés, y me voy al otro lado de los Pirineos, como los osos se van de un lado para otro, sin pensar en fronteras. Me voy en 1982, yo llego a Francia el 10 de enero de 1982. Y pues a partir de ahí empieza la aventura amorosa, la enseñanza del español, el descubrimiento de Hispanoamérica, de México. Y a partir de ahí, pues en el 2008 yo visito por primera vez el estado de Tabasco. ¿Y por qué? Porque mi hija mayor había venido a la Universidad Benito Juárez de Villahermosa como asistente o lectora de francés. Pues entonces yo vengo a visitarla. Mi primer país, el primer país de Hispanoamérica que yo visito es México. Es que los hijos indican también a los padres otros horizontes. ¿Y cuál fue esa primera impresión cuando, en una lección figurativa histórica, ¿no? Como conquistador literario, visite estas zonas y ven lo enriquecedor de estas tierras? Vamos a ver, yo tengo anécdotas que son, digamos, anécdotas crujientes y halagadoras si se toma desde el punto de vista de la poesía. La palabra conquistador tiene mala prensa, ¿verdad? Y si hablamos de Hernán Cortés y de la Malinche, pues nos andamos por un camino un poco espinoso. Yo me defino como el hijo del panadero y también como el cautivo de Tabasco. Vean ustedes hasta qué punto México tiene un impacto en mí y va calando profundamente en mí para que yo me considere, no como Carlos Pellicer, ¿verdad?, el cautivo de Tabasco. Yo visito México en el 2008, nace mi primer nieto, el hijo de mi hija, en el 2011, vengo a visitarlo y hoy, actualmente, estoy en mi 6º viaje. O sea que ya le he ganado la partida a Cristóbal Colón 4. Si ustedes quieren tomarlo como un juego de fútbol en el que yo le gano, pero claro, con unos medios de comunicación y de transporte muy, muy superiores, pero sin perder mi brújula, sin perder el norte de México. ¿Y cómo empieza a nacer ese gusto y ese amor por Tabasco? Pues como dice de Tabasco soy, de Tabasco voy, como dice la canción, porque yo busco primero donde hay gente calurosa, gente amorosa, gente que... El idioma une mucho, ¿verdad? A partir de ahí ya tenemos una vía abierta. Y entonces, como mi hija se ubica en Villahermosa, pues ahí empiezo a visitar pues, lugares muy importantes. Por supuesto, la Ciudad de México un poquito, las pirámides, las zonas más importantes. Me quedo unos cuantos días en mi primer viaje y luego pues paso a Tabasco, Comalcalco. Mi primer sitio arqueológico es Palenque. Y Palenque es para mí. Palenque es para mí un nacer, un renacer, porque es algo importantísimo en mi escritura. Si llego a Tenosique, diríamos que sería por la danza del cojó. No entro en polémica entre unos que le llaman del pochó, el cojó. No es tema mío y no voy a tratar este asunto. Pero sin embargo, el principio es siempre un principio. Como el verbo se hizo carne, pues lo mismo. Para mí el verbo fue mi hija, después fue mi comadre, que me
habló de Tenosique y me encontré con una persona en Tenosique con la que yo empiezo a ver esta tradición de la danza de cojo, pero antes fue para mí, en un viaje que yo hice solo, en el 2008, el descubrimiento de Palenque y lo que se llama, un artículo que escribí, lo que se llama un personaje muy importante, es el cargador del tiempo. En el sitio de Palenque yo descubro a unos indios chontales, jovencitos, creo de memoria decir en un artículo que yo escribí para el diario Jaén de mi provincia, que eran unos niños inmaculados, tanto en el vestir como en el corazón ingenuo que tenían, y que venían a vender una serie de pequeñas cosas hechas por los abuelos, las abuelas más bien, a los turistas antes de regresar, porque salían de la escuela, a sus comunidades. Yo descubro esas comunidades que para mí son como perdidos en la selva. Pero qué maravillosa selva y qué maravilloso cargador del tiempo. Y hoy día me estoy encontrando con cargadores del tiempo. Y curiosamente algunos, la mayoría son tales, no sé por qué. Bueno, no en resumidas cuentas, sino para seguir contextualizando. De Francia viene directamente, ¿no?, a Tabasco a visitar a su hija y se encuentra la sorpresa de que hay mucha historia, ¿no? Hay mucho que contar, hay mucho por qué inspirarse para escribir y poco a poco empiezan a hacer, ¿no? Esa vida amorosa que menciona, pero ahora de este lado, ¿no? Ahora de este lado visita Palenque, queda maravillado, descubre más cosas y le hablan de un lugarcito aquí en el Rincón, como decimos los tenosiquenses, de un lugarcito aquí pegado a la frontera con Guatemala donde cruza el Usumacinta que nace precisamente de ahí de Guatemala, ¿no? Y viene a conocer la danza del pochó, como les mencionamos muchos por acá. ¿Y qué comienza a escribir, qué comienza a narrar al tener contacto con la danza del pochó? Pues es llegar e impregnarme de lo que yo veo alrededor del mío. Yo voy aprendiendo porque me van dando muchas enseñanza, voy recibiendo muchas noticias, voy viendo la fiesta, porque me encuentro en este momento con una persona que esperaba a unos periodistas franceses de la televisión francesa que iba a retransmitir esta danza del pochó y nos confunden a nosotros, a mi hija, a mi nieto, o sea que sería en el 2012, si mal no recuerdo. Y venía yo con mi nieto y me dicen, ustedes son los periodistas franceses. Le digo, no, yo vengo de Francia, pero no soy periodista, no me confundan. Entonces, hablando con una gente, una persona, un señor me sitúa en primera línea, porque la danza del pochó ya era el día anterior al miércoles de ceniza, cuando concluía, y yo voy anotando. Mi celular, o móvil, como decimos, es un cuaderno, lo escribo. Y esta persona es el señor psicólogo de Tenosique, Roger Arturo Suárez Vela, que me apoya en este sentido. Y yo le planteo un poco más tarde el hecho de que tengo un cuento visto desde mi percepción de la del pocho o del cojo, y que finalmente se publica en una revista de turismo del Yucatán. Se publica mal porque invierten 2 páginas y eso, pero bueno, en mis archivos está. Y de hecho, esa criaturita existe. Y ahí está, ¿no? Y bien, desde su experiencia que viene del recorrido, desde que, como menciona usted, se emancipa, cruza a otro país, se abre paso, porque eso hay que decirlo, el ser humano se tiene que ir abriendo pasos, como se dice mucho ahora, ser resiliente, ¿no? Anteponerse a las situaciones y en sus palabras, ¿no? A amar de la forma correcta, una vida amorosa, ideal, libre, una vida amorosa que te enriquezca, y comienza a tener lo mismo en lo que sería México, ¿no? ¿Cuáles son en esos 2 comparativos de vida amorosa, de acuerdo a sus palabras? ¿Cuáles son, cómo lo explico? Para las personas que no conocemos mucho de la cultura de las personas en esa parte de Europa,
de Jaén hasta Normandía. Pero como seres humanos que somos en todas partes, ¿qué comparte, qué ha visto usted que sea similar en esa parte de Europa como en México? Vamos a evitar caer en los estereotipos, Claro. en los clichés. Y pongámonos de acuerdo que los estereotipos son imágenes distorsionadas, ridículas y siempre injustas. Claro. A veces destructoras y dominantes y dominadoras de culturas que se creen que nos creemos superiores, como puede ser la europea o la americana, etc. Y entonces la pregunta, si le he entendido bien, usted me corregirá, Claro. es ¿qué tenemos en común? Yo vengo de España, voy a Francia, yo viajo siempre desde París, vengo a México. ¿Qué tenemos en común? A pesar de las culturas, esas gentes y esta gente. Nosotros aquí gentes y nosotros allí gentes. Pues simplemente el hecho de el sentido de la vida. El sentido de la vida podría declinarse, quizás, es otra de mis obsesiones, en un tríptico. Vamos a ver si doy en ese tríptico. Primero, familia. Segundo, cultura. Tercero, mestizaje cultural. El sentido de la vida no tiene apoyo si no hay una familia. La familia es nutrirse, alimentarse de lo básico, pero es también tener un barrio, tener una identidad, tener un país. Después tenemos la cultura que nos une a todos. Y por fin el mestizaje, porque todo lo que se mezcla de forma natural es lo que nos mejora y nos hace mejores, tanto a unos como a otros. Lo común, insisto, en que ¿quiénes andan perdidos? Los que se quieren perder. ¿Quiénes andan menos perdidos? Los que buscan. Cuando a veces se dice desde un punto de vista un poco grotesco, ¿pero por qué vas a México? ¿Por qué vas a tal país si hay un peligro? También en Europa dicen que hay peligro con los atentados. ¿Qué se te ha perdido a ti en México, en tal país? Yo suelo repetir lo siguiente, casi echándome, vean la imagen, los lectores, los oyentes, la imagen de echarse mano a los bolsillos, sacar el bolsillo y decir, pues no se me ha perdido nada, pero todo lo que tengo que aprender es enorme. Claro, Sobre todo si mis deseos de aprender es no imponerme a nada y de abrirme a todo lo que pueda recibir. Claro, y también el hecho de que a través de un libro, antes de que hubiera la tecnología del internet, a través de las páginas de un libro podíamos conocer, podíamos imaginarnos o llegar hasta allá. Y creo que en la actualidad todavía es posible. Simplemente hay que adaptarse, ¿no? Al cambio, al medio, a las formas. Si bien una imagen habla más que 1000 palabras, pero hay palabras que son únicas y de única forma para relatar las cosas, ¿no? Que pueden describir tanto la forma de la persona, como lo dice, como su sentimiento en ese instante. Y en ese punto, ¿qué es lo que está plasmado en el capítulo que dice Crónicas de mi tierra, el cargador del tiempo? Empecemos por el principio. Vamos a ver las tecnologías, las redes sociales, la crónica de una muerte anunciada del libro. Desde que la anunciaron yo dije, nunca morirá el libro. Si van ustedes por cualquier sitio verán que lo que hay es cada vez más. Y en la librería existen anaqueles, estanterías de libros y libros y libros, hasta para superarse a uno mismo. Vengan de América o de donde sea. Siempre, o sea que el libro no desaparece. ¿Cómo va a desaparecer la crónica de mi tierra? De su tierra, de cualquier tierra. Si lo que tenemos es una historia común, y la historia común, para que se pueda contar, tiene que ser en su larga duración. La larga duración de una persona, como dije yo antes, de una familia, pues es desde que nace hasta que muere. Puede vivir 80 años o menos, pero tiene la vida de los abuelos, de los bisabuelos. Entonces, piensen ustedes que aquí en México, en muchos sitios, se dice
Hay vibra, buena vibra, hay que cargar pilas, no cargar pilas. Pero es que el cargar el tiempo es como cargar con algo, con un peso pesado. Cargar el tiempo es recargarse de energía, de renovarse, de sentir que el río ya no es el mismo porque nos bañamos. Pero hay que bañarse en un río. Claro. En el río de la verdad, en el río de la belleza, en el río de su tierra. Las crónicas de mi tierra es echar, mirando al futuro, positivo siempre, optimista siempre, constructivo siempre, desde la base de mi existencia. Lo que yo conozco, lo que puedo dar mejor de mí mismo. Eso es cargar el tiempo, cargarlo en el sentido positivo. Eso sería el coaching que tanto se vende y que tanto cuesta a mucha gente y que no saca a nadie de ningún sitio. Por supuesto. Y que en cierta medida nos hace perdernos de muchas cosas, ¿verdad? Porque en vez de tal vez atrevernos a relatarlas nosotros mismos, esperamos que alguien más lo haga, ¿no? De hecho, permítame que le coja al vuelo o que le pille al vuelo la idea que me acaba de dar como una pértiga para saltar el salto mortal más alto. Cuando a mí me proponen esta participación, el primer artículo, la primera crónica que yo pongo es ¿cómo se ve Jaén desde afuera? Porque nadie es profeta en su tierra, desde la escritura bíblica hasta hoy día. Nadie. Yo creo que incluso los influenciadores no son profetas en su tierra. Entonces yo empiezo por Jaén desde fuera. Si ustedes me permiten, pueden trocar Jaén por Tenosique, por su pueblo, y daría lo mismo, quizás de forma diferente, si ustedes tienen una posición diferente. Yo digo, desde afuera, ¿cómo se ve Jaén? Desde afuera, ¿cómo se ve Tenosique? ¿Se nos retrata bien o se nos retrata mal? ¿Qué mejor que echarle un ojito, siempre que ese ojito, esa reflexión sea sin mal ojo, sin mal de ojo? A través de la palabra escrita podemos consignar algo que dé un buen retratito, porque la palabra es imagen. Una imagen vale 1000 palabras, pero hay que trabajar las palabras. Es un caminar. Así es, totalmente. Seguimos. Pues la palabra escrita es grata para un buen retratito, es un caminar a partir de textos que, como dice la divisa de la Real Academia Española, que nos une a todas las academias de España y Hispanoamérica, limpia, pule y dan o no dan esplendor. El dar esplendor depende de nosotros. Entonces yo me ubico como viajero y empiezo a recorrer textos. Fíjense, textos. Más de 500 textos de manuales de la enseñanza del español en Francia, de nuestro idioma. Porque fíjense ustedes, los conquistadores se los llevaron todo y nos dejaron todo. Y encima ahí sí que podemos hacer negocio. Trabajamos con nuestro idioma, nos comemos el chusco, nuestro pan de hogaza, gracias al español, gracias al idioma de Cervantes. Así es. Les quiero, a no ser que usted me haga alguna pregunta particular, que la parte en la que yo participo se trata o se compone de 9 crónicas y de las 9, 6 van dedicadas, sea por ejemplo uno de los textos que yo escribo se llama Santa Clara siempre viva. Véanlo desde el punto de vista religioso o laico. Pueden ser ustedes devotos de un futbolista como de Maradona o de quien sea, como pueden ser devotos de Santa Clara. Y se la dedico, y quisiera que esto conste, que se diga claramente, que esta crónica se la dedico al profesor Pierre Chonu, historiador francés e hispanófilo, porque es raro encontrar a un gran historiador que luche contra la leyenda negra de España, que tanto, y también con la invasión napoleónica de España, que creó también el blocus, el bloqueo con los ingleses, que no dio la posibilidad de que Hispanoamérica se emancipara de forma más pacífica. Y también el hecho, piénsenlo ustedes, no me sigan, no se convenzan, busquen argumentos de que conquistar, pues miren ustedes, la Biblia lo dice, creo que en San Marcos, que hay que predicar, proclamar el Evangelio. Si proclamamos nuestro idioma, pues allí la gente iba a buscarse la vida,
a proclamar el Evangelio. Vamos a ver, pues la peste, el choque viral, ¿cómo vamos a matar a nuestros servidores, a nuestros esclavos si los necesitamos como mano de obra? Pues el profesor Pierre Soli habla del choque viral de bacterias, de virus que no existían en un sitio en otro y uno se muere por eso. Por eso le dedico al profesor Pierre Soli, con el que yo trabajé muchísimos años, fui alumno suyo y seguramente saldrá un libro que de entrevistas que yo tuve con él más tarde. Le dedico al profesor Pierre Soli, que es un profesor historiador francés, nació en 1923 y murió. Nació en Verdun, la Primera Guerra Mundial, y murió en la ciudad de Caen en el 2009. Otro de los temas que yo trato, miren ustedes, una idea que a mí me obsesiona es cuando yo llego a México, a Tabasco, me hablan de la contingencia, de esas inundaciones. Oigo hablar que Tabasco tiene muchísima agua y digo, ¿dónde están los manantiales? ¿Dónde están las fuentes de agua? ¿Dónde está el agua pura? ¿Quién se la ha llevado? ¿Qué multinacional de la coca o de la mecoca o de la metaque o de no sé qué se lo ha llevado? ¿Dónde están? Pues igual ocurre en muchos sitios. En Jaén yo escribo un artículo, una cruz que se llama A de agua, porque piensen ustedes que cuando se dice de España que la España seca es Andalucía, pues el único río navegable que existe en España es el río Guadalquivir, que se nutre de muchos ríos y que nos permite ir desde Sevilla hasta las Indias, es decir, Hispanoamérica. Pues esa A de agua de araña es la soledad de la capital de provincia, de conventos, de sitios. Nos roban el agua también. Hoy día vamos secando fuentes para que nos la vendan. Aquí me extraña ver cómo se bebe agua de garrafón y uno se ducha con agua y le pica la piel. ¿Cómo es posible eso? Si tenemos el agua del bautismo que nos cristianiza, ¿por qué no nos podemos limpiar? Díganme ustedes, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? Podríamos decir, ¿no? En ese sentido, tomando, ¿no? Lo de siempre viva, el tenosiquense cree en el calor, ¿no? Y vaya que lo vive, ¿no? Vaya que lo vive, pero lo tiene que soportar, ¿no? No es como que diga, el próximo año no padeceremos calor, ¿no? Y una vez más, el año siguiente, volvemos a creer en el calor, ¿no? Y a vivirlo y a tener que sufrirlo, ¿no? Pues terrible, terrible para el tenosiquense y para mí, pero no tanto, porque yo procuro verlo desde el aspecto positivo, sufrir ese calor y tener que ir a la regadera 3, 4, 5 veces y no sentir la frescura del agua, la limpieza, los iones, el agua viva. Pero bueno, a ver si estos políticos recobran las aguas, porque eran las cosas cultas y ocultas que existen como la arquitectura. ¿Por qué nos las ocultan si eran cosas cultas? El agua es agua de vida, es agua necesaria para beber, por supuesto, pero hoy día hay gente que aprecia más una ducha, y sobre todo con jabones exóticos de París. Pues no, agua clara y vino puro, como dicen en Portugal. Sí, muy bien. ¿Qué más menciona Bien, en su pues participación? son las obsesiones de toda una vida, ¿verdad? Piensen que he evocado la llegada de Luis Buñuel a México. Hay anécdotas muy crujientes, como cuando llegan al puerto de Veracruz, las españolas, y no se querían bajar del barco. ¿Por qué? Porque les daban la bienvenida con una pancarta: las tortilleras de México reciben a las españolas. Y tortilleras en España se considera como lesbianas, y ellas no querían bajarse, y aquí eran de tortillas de mano. Fíjense que vamos a hacer tortillas de mano con las tesas. Pues eso, la obsesión es la guerra civil española también. Y piensen que yo descubro, lo intuía, que la guerra civil española ha dado mucho que hablar y todavía da mucho que hablar. Ha afectado, y la historiografía lo refleja, muchas polémicas. Los mejores historiadores han sido sin duda los ingleses, Paul Preston,
algunos franceses también, los españoles algunos, pues piensen que yo imaginaba que éramos 4 generaciones, la mía, la de mis hijos, la de mis padres y los de mis abuelos. Pues no, son todavía más generaciones, son 5 generaciones que seguimos sufriendo de esa losa tan pesada porque no queremos ni siquiera hablar todavía de la guerra civil española. Y por eso hay gente, yo titulo un artículo que a borbotones revientan. Como acabo de decirlo, el agua revienta de la fuente y nos sale a borbotones. Pero eso es un reventar como un nacimiento natural. Se corta el cordón umbilical y llega a la vida. Se lo dedico a mi hermana Mari Carmen, una de mis hermanas, que todavía anda con esos miedos, pero no es la única. Piensen que seguimos, cuidado, no los miedos de la guerra, aún hoy día vivimos con los miedos del siglo XXI, miedo del COVID y sobre todo el miedo a los que defendemos la libertad amorosa de que nos la borren, nos la oculten y nos la quiten, pero vamos a defenderla. Por supuesto. Y para recapitular a las personas que nos escuchan, pues es una invitación abierta a redescubrir, ¿no? Primero redescubrirse, después redescubrir el lugar donde naciste, donde te parieron, porque hay cosas maravillosas y hermosas, ¿no? Dejar ese miedo y en cierta medida dejar, como lo mencionaba al inicio de la charla, dejar ciertos estigmas, ¿no? Y ponderar cosas que vienen de otros lados como si fueran superiores o maravillosas, sabiendo que lo que tienes aquí tiene el mismo valor, tiene el mismo sentido y te purifica de la misma manera, ¿no? Te mantiene siempre vivo, como mencionaba, ¿no? Siempre viva. Pues consideramos que hablando en el contexto de Tenosique tiene muchas cosas para mantenerse viva, ¿no? Para que su gente se mantenga purificada, se mantenga limpia, siempre amorosa. Pues vamos a decirlo claramente. No voy a ser hipócrita, lo voy a decir, las cartas sobre la mesa y les vamos a dar la vuelta. Yo soy un egoísta que viene a México, a Tenosique, y vengo a purificarme. O sea que no voy a un balneario cualquiera, no me gasto el dinero en ningún sitio súper lujoso, yo vengo aquí a purificarme, a bañarme en aguas vivas. Bueno, las aguas hay que... Ese tema ya lo he tocado, pero vamos a ver, a comer rico, a estar con la gente, a vivir el día a día. Vivan el día a día y como la lucha por la vida de aquí, de esta gente, da sentido a la vida. Y en ese sentido, vamos a ver, yo estaba hace poco, esta semana, el martes, en la UJAT, en la división de Tenosique, de los ríos. Me pidieron que interviniera para que unos alumnos que no habían tenido la posibilidad pudieran tener su estancia. Y les diera una charla de 2 horas sobre cómo dar el gusto por la lectura, amar los libros. Pues eso compensa lo mucho que los tenosiquenses me dan. Yo les he podido dar algo. Y ha sido maravilloso. Creo que la UJAT, sí, creo no, he tenido copia. Enseguida publicó un reporte de esta actividad. Era que se perdían unos 30 alumnos, tenían que pagar 50 pesos, pues que hay que pagar las cosas, hay que tener saber que las cosas valen. Estuvieron 47 alumnos y próximamente voy a dar unos talleres de escritura. Y el día 21, si me permitís, si usted me permite para los oyentes, algo no de publicidad, sino de información docente, voy a presentar este libro Coral, no es mío, además no es mío ni de ninguno de los que lo ha escrito, esto es del lector. Claro. Si ustedes quieren ir, vayan a las bibliotecas. Si ustedes quieren leer, hay este libro y hay muchos otros. Pues voy a presentar el nombre de los autores, voy a dar una charla, una conferencia sobre este libro y el por qué se gesta un libro, cómo se gesta, cómo al cabo de 40 años este libro por fin puede salir. Has tocado un buen punto, algo que desde mi punto de vista, como, si me lo permites también, como docente frente al aula, y una preocupación siempre latente, siempre vigente, es cómo incentivar a las nuevas generaciones cuando que tienen tantas tecnologías y formatos, en el hecho de que todavía, como mencionamos, arrastren lápiz, desarrollen una idea, la escriban y poco a poco gesten
un escrito, ¿no? Y que sueñen o crean que ese escrito puede llegar, si no bien tal vez a una página del libro, pero puede llegar a un público. Y desde este punto de vista, ¿qué nos puede aportar? Pues miren, voy a hacer un poco de ruido, pero lo estaba haciendo conforme se me hacía esta pregunta a partir del entrevistador. Yo trabajo con un móvil, aquí decimos celular, que es de un cuaderno. Estaba pasando las hojas. Y tengo aquí delante de mis ojos, porque viajaba, pues, es mi, digamos, mi cuaderno de campo, de campamento, de trabajo. El esquema que yo había hecho de mi primer café literario en Tenosique. Y de hecho es mi primer café literario en Hispanoamérica. Y yo lo había escrito, en Francia me habían dicho, pues presentarás, te pediremos esto. Y todo lo que tenía escrito lo cambié viendo lo que recibía como información. La pregunta es la siguiente, ¿me puede corregir si le entendí mal? Es decir, ¿cómo incentivar? Sí, a estas generaciones. Cuando arrastramos todavía bolígrafo, ¿no? Es la expresión. Sí. ¿Cómo enseñarle al alumno que el arrastrar bolígrafo para grabar una idea no es algo atrasado o no es de otras generaciones, sino que es lo enriquecedor, que de ahí parten todas ideas o toda idea? Bueno, pues la pregunta parece ser difícil, pero para mí es fácil. A partir del momento que arrastrar bolígrafo, se les dice a los alumnos que es su propio latir. Y que las redes sociales no arrastran bolígrafos, sino que oyen un toc, 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 que no es corazón humano, que no es corazón mental. Es agradable, pero ni siquiera para juego de niños, para dormirlo, ¿no? Ni siquiera es como nana, a la nanita, no, es algo, es un instrumento de trabajo. ¿Cómo les convenzo? Pues yo recurro en mi reorganización de este café literario a la idea tríptica, es primero presentarme a ellos. Yo me presento a ellos y les digo pues una serie de cosas que acabo de decir en esta entrevista al principio. Y les digo que en francés se dice que lo que digamos de nosotros mismos, un dit long. Un dit long se dice en francés que lo que uno diga, y tal como lo diga de uno mismo, va a decir mucho de sí mismo. Es decir, el eco que hay en sí mismo y lo que verán los demás, que es a veces lo que más nos importa, y es secundario, pero es importante, la forma de presentarse. Y entonces yo les digo que, pues yo soy yo, y también tiene un eco evangélico, un eco de identidad, reivindicación étnica, de nación, de pueblo. Yo soy yo. Tiene un eco humano, simplemente sencillo. Yo soy yo. Si yo tengo una historia, ¿por qué no voy a arrastrar bolígrafo? Y lo voy a hacer en los talleres literarios. Vamos a escribir, me han pedido que les inicie también en la escritura de hablar de sí mismo. Es decir, siguiendo al filósofo español José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Todos tenemos una circunstancia o circunstancias, pero dentro del sentido de la vida, las circunstancias se asemejan mucho en Tenosique, en España, en Francia, en Estados Unidos. Es una palabra que yo aprendo en francés, en México, cuando uno está enajenado. Enajenado. Que me llama la atención, yo la conozco, pero el valor, la carga emocional que Sí. y la carga también psicológica y de sufrimiento que lleva esa palabra, porque las palabras son polisémicas, están cargadas y estamos cargados. Y los alumnos me dicen que vienen a este café literario para descargar. Hay quien me dice también que incluso depresiones. Y al final, pues para que interactuemos, le digo, pues a ti te toca ahora. ¿Quién soy yo? Y en esa presentación pues van apareciendo una serie de expresiones diciendo que, pues, que a partir de ese libro que yo iba a presentar, del que no hablo casi nada al principio, ellos quieren aprender, quieren saber
porque siente su corazón latir de forma más clara, más personal, más audible. Es decir, se reencuentran con ellos mismos y salen de las redes sociales. Quizás volvieron 2 horas después. Así son las costumbres. Se reencuentran con sí mismos y dicen que sí tienen gustos literarios, sí los tienen. Tomando esa idea, básicamente las redes sociales buscan un latido, ¿no? Pero ni todas las masas logran una sola frecuencia, dicho en ese contexto, ¿no? La frecuencia del latido. ¿Por qué? Porque falta esa enajenación humana, si podríamos decirlo, ¿no? Ese sentido de tal vez del estrés, tal vez de un día culposo, tal vez de un día caluroso. Pero la humanidad, la naturaleza, el gusto, el amor, todo, encuentra un punto, ¿no? Y que dices, aquí va el latido de mi corazón a través de las palabras, ¿no? A ver si le he entendido bien, porque creo que nos estamos acercando a un punto de encuentro. Hemos hablado de la palabra enajenación, ya le he dicho, con sus connotaciones negativas, y a mí me parece que usted le está dando títulos de nobleza, esa enajenación que nos hace sentir un latido, buscamos exactamente, es sentir esa enajenación para librarnos de una carga. Exactamente, entonces creo, a no ser que me corrija, que lleva usted razón, que hay que volver a sentir ese latido de jóvenes, de adolescentes. Fíjense que una cosa que me llama mucho la atención y que yo digo, porque la vida late con sinceridad y late para vivir, para crear y para a partir de Tenosique dar al mundo entero lo que tiene de natural, de particular y de universal. Así es. Y pues bueno, a la Universidad Politécnica Mesoamericana también busca abrir esos espacios, el incentivar a nuestros estudiantes, a nuestras generaciones de futuros licenciados, futuros ingenieros, en que tal vez no todo es el estrés del trabajo, no todo es el vivir el momento en las redes sociales, no todo es, dicho en estos tiempos que tiene sentido, no todo es un tuit, ahora dicho X. No todo es una cadena de charlas, no todo es una imagen, una figura en una red social. Hay mucho más que ello, porque eso trasciende en segundos, en instantes. Pero plasmar algo que te sale del alma y lograr tenerlo en papel y que trascienda las masas es eterno, ¿verdad? Me gusta el camino en el que enfoca su lucecita, es decir, concretamente en otra universidad, la Universidad Politécnica Mesoamericana, diciendo que comparte con otras y con las europeas también el hecho de que hay que seguir incentivando a nuestros alumnos a la lectura, a la escritura, a salir de las redes. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Desde aquí podemos decir con cierto sonrojo, con cierta vergüenza, que en Europa se lee mucho, o lee mucho y aquí se lee poquito y casi nada. Pues sepan ustedes que la preocupación por la lectura es algo universal. Es decir, siempre nos quejamos, siempre decimos, ¡ay, la generación de antaño era mejor! No, las generaciones son buenas si nosotros los adultos no abandonamos nuestra labor y nos vamos por la tangente. No abandonemos nuestra labor docente, puesto que por eso nos pagan, bien o mal, pero nos pagan como docentes. Y sepan ustedes sepan los oyentes, que los maestros, los profesores, lo he visto aquí en México, Tabasco, carecen también de herramientas que les permitan redactar correctamente un escrito para sí mismo. ¿Cómo? Una mente que no está completamente clara, que tiene algo de confusión, puede enseñar correctamente a las nuevas generaciones y encima criticarlas, reprobarlas.
Piensen en la ortografía. La ortografía es algo bonito, porque se adornan con flores una casa, bugambillas, lo que sea. Esa es la ortografía, esos son los acentos. Tenemos una gran responsabilidad y ese es mi combate quijotesco. Esos son los nuevos molinos de viento. Ese es el nuevo enfrentarse contra las redes sociales. No nos vamos a enfrentar con armas iguales. Somos desiguales. Pero como lo mencionaba, no podemos bajar las manos, no podemos decir conocemos el futuro o venimos de un futuro del pasado de nuestras generaciones antecesoras y dejaremos pasar como el torero, ¿no? Este toro no es el que me corresponde a mí y yo voy a torear el que sigue, ¿no? Y guardo la muletilla sí, la muletilla el banderillero, el banderillo, las banderillas. Sí. Hay que ponerle las banderillas al toro. Lleva razón. hay que agarrar, o coger, se dice en español, en sentido, agarrar el toro por los cuernos. Ese es el problema que tenemos. Y hay que enfrentarlo. Nosotros, hispanoamericanos. Alfonso Reyes, quien conoce España, México conoce España y viceversa. Sépalo. Nosotros nos tenemos que bañar en las aguas de México para conocernos nosotros mismos. Pero nos tenemos que bañar en las mismas aguas de la cultura. La cultura de nuestro idioma, la cultura de nuestra historia, con diferencias. La cultura de creencias, también con diferencias. Porque si no tenemos creencias diferentes, somos como fotocopias, somos como redes sociales. Y entonces estamos negando algo mucho peor, los orígenes de la humanidad. Sí, así es. Las diferencias de opiniones nos nutren, nos enriquecen, fortalecen el diálogo, aperturan, ¿no? Charlas y pláticas en diferentes temas. Y volvemos a lo mismo. El punto y el hecho de que ahora ya dicho, los docentes también tenemos que escribir, no nada más leer, si bien se sabe y es bien dicho que el docente no lo es nada más en su hora, 2 horas de clase, lo es 24 horas y se tiene que preparar, pero tiene que dejar una huella, ¿verdad? Vamos a ver, escojamos metáfora e imagen hispanoamericana. El docente tiene que decir a los alumnos, vamos todos a la zafra, vamos todos al trapiche, el trapiche de la lectura, de la escritura, de la cultura, de compartir, de guerrear, de luchar, de estar unidos. Eso sí que es un buen trapiche. Esa sí que va a ser una buena tarea que enfrentaremos juntos, colectivamente. No de masas, sino de grupos cohesionados, libres, cada uno, individuales, porque la cultura. Fíjense ustedes, hay una frase que se queda en punto suspensivo. Cuando uno no tiene cultura, fíjese lo que se le puede decir a una persona que es mala de espíritu y le dice otra, cuando uno no tiene cultura es capaz de hacerlo peor. Y como mencionan muchas veces, quien desconoce su historia está destinado a repetirla 2 veces, ¿no? Y a veces escuchaba yo temprano una frase que me llamó la atención, que decía, si no me falla la memoria, déjà vus políticos, refiriendo al hecho de que muchas de las formas que presentan ahora como nuevas o novedosas ya vienen, ¿no? De personas que tuvieron la misma idea o el mismo pensamiento, pero generaciones lo omitieron o lo olvidaron y ahora lo presentan como algo nuevo, ¿no? Y desde ese punto, recapitulando desde ahí, ¿qué es lo nuevo para esta generación que viene, dicho con ese respeto y ese amor, de lo viejo, o sea, de la cultura? Por ejemplo, aquí, en lo que escribió, en lo que dicta, ¿qué es eso nuevo que aporta a las generaciones de ahora que les daría un gusto, un amor, cuando alguien vaya a la biblioteca y se tope de repente en la estantería y diga Luz y Penurias, amor y crónicas de recuerdo? Les llama la atención, abre y de repente se topa con este título que dice La Madrina Virgen. Bueno, pues lo nuevo es lo que siempre existió, pero con nuevas aguas, con nueva frescura.
Se dice también, y se dice también en sentido bíblico, y se dice también en muchas frases de la historia, nada nuevo bajo el sol. Debajo del sol. Lo nuevo es tener, yo como docente, tengo un concepto con el que estoy trabajando, incluso que me es mío, que me es propio, lo que yo llamo la empatía didáctica. No la identificación, la mimetización, el copiar, no. El diluirse, no. La empatía didáctica. ¿Qué empatía didáctica cuando uno enseña dentro de ese calor humano de descubrir al otro? Porque si uno no ve el nacer, el renacer de la criatura que está enfrente, ¿cómo va a ver su propio renacer o su propio avanzar hacia la vida, hacia el crepúsculo? Vamos a ver, la Madrina Virgen. Curiosamente, es un texto, un título que se enfrenta a la violencia mexicana de la vida de muchas mujeres. Es decir, mujeres que tienen que vivir la violencia familiar, la violencia del sexo de años y años, de ser mujeres y de haberlas hecho menos que a veces que animales, y que tienen que cargar con familia, con hombres que las madrean, como se dice aquí, borrachos, que dicen que no son borrachos, que no están pedos, pero que se toman 30 y tantas latas de modelos, que no son modelos, es una marca. Es una marca. Vamos a resumirlo en una frase así. ¿Cómo llegar a la generación? A veces estamos yo hice una vez un estudio, una maestría, una tesina sobre la publicidad, el impacto de la publicidad, el estudio lexicográfico, cómo se construye una frase, por qué impacta tanto, por qué la publicidad en la calle nos atrae. Primero porque nos chupa el tiempo. Pues vamos a les voy a dar, porque existe, yo no lo he hecho con un impacto publicitario, sino como un trabajo poético de la escritura. La Madrina Virgen yo lo dedico a gente anónima, pero es gente que se puede identificar con nombre y apellidos. Digo, a las vírgenes de Jaén, que siempre fueron vírgenes. Pongan a las vírgenes de Tenosique, que siempre fueron vírgenes, si no las violaron, si no las violentaron, si no las madrearon, si no usurparon su voluntad, su dignidad, su honradez, si no las malinchearon. Si me permiten, es el neologismo mío. No, claro, perfectamente dicho. Y principalmente en estos tiempos de mucha lucha social, ¿no? Mucha lucha a las minorías, mucha lucha porque hay una igualdad en diferentes aspectos, diferentes ámbitos, y que verdaderamente se aterrice lo que significa, bueno, dicho, ¿no? Desde este punto de vista, el hombre, la razón de ser, su papel, la mujer, la razón de ser, su papel, más allá de todo lo que haya evolucionado o se haya generado, ¿no? Partiendo, como siempre lo ha mencionado, desde el punto vista bíblico, por poner un inicio, un origen o un canon, el hombre, ¿no? Y ese respeto que creo que conjuga perfectamente bien con todo lo que hemos hablado. Un hombre vivo, un hombre que ama libremente, un hombre que ama bien, un hombre purificado, un hombre que ama la vida, que ama su tierra, que se redescubre y por lógica, dicho por la misma palabra, amará a su prójimo, ¿no? Pues ahí está. Yo creo que estamos dando en el clavo y casi me atrevo a poner mi mano en el fuego de que estamos llegando a muchos oyentes, a casi todos los oyentes. Yo pongo siempre casi. ¿Por qué? Lo que ha dicho no lo voy a repetir, no le voy a poner ninguna coma más. Lo ha dicho perfectamente, nada que añadir a lo que ha dicho usted, sino retrotraerme a lo que he dicho. Si no hay cultura, sin cultura, cultura de la escritura significa cultura del respeto, de la dignidad, de su familia, de sus orígenes. Cuando uno se comporta mal
está aniquilando sus orígenes, está pisoteándolos, está mancillando, se está envenenando. Por eso algunos terminan enajenados, locos, borrachos, suicidas. ¿Y ese es el amor a la vida? No, ese no es el amor a la vida. Por eso digo, insisto en la idea de sin cultura familiar. Si no nos aunamos en la universidad, de las escuelas, con esas personas que viven los mismos problemas que nosotros y que gracias a tal profesor, gracias a tal familia, a tal testimonio, a tal aprendizaje, gracias a ese avanzar progresivo, si no avanzamos con esa forma de trabajo, difícilmente los problemas se pueden solucionar o quedarán cojos. Y es que lo menciona perfectamente. El hombre como mayordomo de la misma naturaleza, que tiene una identidad, que día a día lucha hasta por su propia tierra, aunque es válido, como lo menciona o como lo mencioné usted al principio, es válido la emancipación, es creo que hasta real e importante en muchos aspectos de la vida, pero tampoco no es que tu tierra no pueda fructificar, no es que no pueda o no tenga algo para ofrecerte. Por el contrario, creo que amarla te va a enseñar a ir de la mano junto con ella, ¿no? A volverla tal vez ese paraíso terrenal que tú buscabas. Y que tal vez más adelante no nada más arrope a los tuyos, sino a otras familias. Sí, vamos a ver. Está claro que se dice que lo que dio tu mano izquierda no lo sepa la derecha. Lo que tú recibes, lo que te da uno, primero ofendes a alguien si le dices, oye, tú me has dado tanto, te tengo que dar tanto. Eso ofende a la persona. Lo que se da se olvida. Lo que se presta a veces no se recibe. Y lo que se firma, pues ahí hay autoridades. Pero siempre sepan, hablamos de cadenas, que lo que yo recibo no es mío. Venga de mis padres, de la poca riqueza, la mucha riqueza material. Eso no es mío. Lo espiritual, menos todavía, porque todo eso es más noble y eso hay que transmitirlo. Nada es nuestro. Nada es nuestro. O sea que se lo podemos dar, como ahora yo lo doy a Tenosique y seguiré dándole a Tenosique siempre y cuando tengan el honor de recibirme con el amor con que me están recibiendo. Y repito que lo que uno recibe no es de uno mismo. Lo material, pues lo material es algo que perecedero. No es nuestro, perece. Pero lo que es espiritual, lo que hemos recibido en valores, en imaginación, en utopía, eso es menos nuestro, puesto que esto enriquece de forma más generosa a la gente. Y por eso, para la Universidad Politécnica Mesoamericana, yo les diría, si me invitan voy. Ahora mismo me voy, como borrachita me voy, como diría Lola Beltrán, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Es un albur de amor docente el que yo les lanzo. Pues sí, es totalmente cierto todo lo que mencionas. Y pues, ¿qué crees, amigo Rafa? Se nos ha ido el tiempo sumamente rápido, sumamente ameno. Qué maravilloso ha sido. Y en cierta medida espontáneo, abierto. Y por supuesto que desearíamos hacerte una invitación abierta desde aquí a la Universidad Politécnica Mesoamericana, tal vez a título personal por ahora, pero yo creo que en el mismo sentido de los compañeros, tanto de autoridades, hacia esto que podría ser muy enriquecedor. Bien, el público no lo ha visto, pero yo quiero explicar lo que no ha visto. Cuando Chito, el entrevistador, me habla, amigo Rafa, le he estrechado la mano, he tocado su mano, su piel, diciendo, pues amigo Chito, lleva razón. Yo había previsto, viniendo aquí a Tenosique,
que tenía varios ejemplares de más, puesto que hay más de una universidad. Pensaba en la de Villahermosa, donde en el mes de agosto habrá un congreso de bibliotecarios que está previsto. Me han pedido ya algo ya, no sé qué va a pasar. Pensaba en la Universidad Politécnica Mesoamericana y la casualidad de las casualidades, no es casualidad, hace que los ríos, los afluentes van a otro río que va creciendo y el río Grande va a la mar, como siempre, como diría Antonio Machado. Caminante no se hace camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues vamos a hacer un camino juntos, como dice Chito, es algo que nos hemos mirado a los ojos, estrechar la mano y hemos dicho, vamos a lanzar esta cosa, esta empresa, a título personal, para ver si las autoridades académicas lo aceptan como fue aceptado aquí en Tenosique, con su director, don Antonio Agaña, y a través del licenciado Luis Ángel Quiñones Gálvez y a través del maestro don Francisco Méndez Tas, son cadenas, y se aceptó y me siguen demandando hasta que yo me vaya a Francia, pero volveré como las oscuras golondrinas, como diría el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, es verdad, vuelvo a estrechar su mano diciendo, pues, palabra de honor que vamos a trabajar. Así es. Y pues mencionaba que quería hacer un gesto, ¿no? A la universidad de darse esta directriz en el hecho de que nuestras autoridades no pudieran decir sí, adelante, queremos hacer esta acción en conjunto. Pues, con el gesto que quiere dar. Pues creo que dirán que sí, aunque digan no ahora, sino dentro de un mes. Porque yo digo sí, a partir de ahora mismo, yo tengo este ejemplar, un ejemplar que yo dono a la Biblioteca Politécnica Mesoamericana, que confío a Chito para que se lo lleve. Para que se lo lleve. Este libro lo he traído yo para ustedes. Y piensen que pues, ya está, que seguiremos. Permítanme un inciso, algo así un poco jocoso, puesto que en los escritos siempre hay ironía, distanciamiento, apuntes personales, defensa de las tradiciones, y, bueno, también un cierto erotismo, ¿no? Porque la vida es erótica, y nada más erótico que el fruto de la vida. El fruto del árbol, ¿eh? Piensen en la manzana, pues aquí estamos en la época de mangos, estamos en la uva parra. Estamos en una entrevista en el domicilio de Chito, una terraza, y con la uva parra. Pues hay uno de mis crónicas, a mí me gusta. Hay algunos que dicen que prefieren otras crónicas mías, pues así es el lector, ellos son los que deciden, que se llama El esperma de los amantes de Jaén. Y se lo dedico a un profesor francés que se llama el profesor Bernard Fouque por su biblioteca. La biblioteca es ese esperma de cultura. Y a Francisco, el Francisco puede ser Francisco de Asís, el Papa Francisco, todo sea, porque parto de una leyenda, la leyenda de Jaén, del lagarto de Jaén, la Malena. Ya lo explicaremos. Piensen que a veces se conoce un lugar muy pequeñito porque allí hay litio. Y lo van a buscar el litio, sea donde sea. Pues Jaén tiene una leyenda y yo esta leyenda la convierto, en vez de contar la leyenda de la misma forma, la convierto en un texto poético de esos amantes que a través de la escritura están buscando la esencia de su propia historia. Porque sin historia no existimos. Y para existir tenemos que existir para los demás. Somos sociedad y tenemos que ser una sociedad cada vez mejor, con más cultura. Y con una cultura que se comparta, con una cultura que se respete, con una cultura que sea digna, porque sea compartida, y la reciban los demás con el mismo nivel de exigencias. Profesores, autoridades académicas, que tienen la responsabilidad política, y alumnos y familias. Piensen en las familias que para que no reprueben a sus alumnos no hay que ir a ver a los directores. Yo sé que a veces pasa así. Pues hay cosas que no se pueden obtener sino con trabajo. Y es decir, el avance de un país, el avance de Tenosique,
que yo lo veo cada vez en el buen camino, cada vez va para mejor, en sus diferentes universidades. Tabasco en sus 17 municipios, México y Mesoamérica, y España. Por supuesto, lo digo como español y lo digo con Alfonso Reyes, quien conoce México, conoce España y viceversa. Se lo agradezco mucho, se lo agradezco con el alma. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Yo sé que vamos a tener una segunda parte, vamos a dejar picado al público. Hasta aquí tendremos que cortar esta primera parte, pero estén pendientes, habrá una segunda ocasión. Pediremos al cielo que a lo mejor pueda ser desde la universidad. Y si no, aquí tienes una casa, aquí tienes tu casa, para que siga siendo ameno la plática. Y pues como lo mencionabas, así como un arroyo que se encuentra en el camino con otro forman un río. Yo creo que la cultura tarde o temprano se topa con otra y forman un mar. Y se vivifica, agua viva. Un río vivifica al otro, le da torrente, le da vida. Y el movimiento es caminar. Y ya no volvemos hacia atrás, la vista atrás. Diría Antonio, lo escribió en poesía Antonio Machado. Así es. Y pues bueno, muchísimas gracias por escuchar esta entrevista, por sintonizar la radio Univoz y por estar atentos, y agradecer a nuestro amigo Rafael Ochando Cruz de parte de la familia Nueva. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, que no va a ser la última ni la única, y por qué no, sería maravilloso y hermoso para nosotros, dicho humildemente la petición, el que inclusive aprovechando las tecnologías que están actualmente, el que pudiéramos esta vez o las siguientes veces pueda ser desde donde estás, en Normandía, ¿no? Y por qué no reconocer mucho de lo que haya en esa zona y viceversa, poder aportar tal vez en un intercambio cultural o viceversa, enriquecernos mutuamente, ¿no? Vasos comunicantes como los ríos, es decir, cooperación entre universidades, cooperación entre personas. Yo, por supuesto, es lo que doy, cooperación de profesor y de la docencia, de la experiencia que tengo para ustedes, para los estudiantes, para avanzar en la cultura. Y cerrando esa parte del comercial que hace un momento no me acordé, pero lo volví a recordar, y como mencionas, si no es así, corrígeme, también escribes o publicas para una revista gastronómica, ¿no? No, gastronómica no. Me pidieron para la revista Al Andalus, un artículo antes de que me pidieran la participación para este libro coral. Insisto en el libro coral. Y por razones editoriales y de búsqueda de financiación, ese artículo, ese trabajo de la revista se ha pospuesto. Ha quedado para más tarde. Okay. Y por eso me pidieron algo sobre México, que escribiera sobre cualquier cosa. Y dije que yo no puedo escribir sobre cualquier cosa, sino sobre lo que yo conozco y sobre lo que yo creo. Entonces propuse que trataría por escrito de la gastronomía en México como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Si mal no recuerdo, este premio lo recibió tanto Francia como México, ambos países al mismo tiempo, en el año 2010. Cuando yo veo Tenosic, esta parte que yo conozco, yo no voy a hablar como un gran chef de cocina, sino como el paladar que yo tengo y con la experiencia que yo tengo y todo lo que he recibido en México. Vamos a empezar por los huevos rancheros, vamos a empezar por los frijolitos, de los que se habla en Los Olvidados, de Luis Buñuel. El queso tenosiquense, por supuesto. El de Poro y el de Hebra, por supuesto, y de tantas cosas. Pero ese es otro cantar. Y si me permites el comercial, ¿por qué no un vino de Parra? Bueno, el vino de Parra lo tuve el otro día aquí, hace un par de días, y la verdad me emborraché de dicha y de alegría. Fue un enibrarse, un poco como los borrachos de Velázquez. Los borrachos de Velázquez
y vuelvo también al agua, el aguador de Sevilla, de Velázquez, esa copa tan fina velazqueña del cristal. Pues, ¿quién se lo hubiera imaginado que en Tenosique, aquí donde estoy, en Tenosique, existen 3 parras uvas y ya existe vino de Tenosique? Espero que un día pueda tener su pasaporte, su credencial, su denominación de origen para que pueda viajar. Sí, con el favor de Dios. Amén. Así sea, Sí. en lo laico como en lo religioso. Así. Y bueno, yo creo que no queremos terminar toda esta plática, pero sí, hay que cumplir las promesas, pero una vez más, gracias. Y no sé, siempre soy espontáneo, a veces rompo el protocolo. Y aunque mi francés se resume en au revoir y merci, pero me gustaría para los estudiantes de licenciatura en turismo de la Politécnica Mesoamericana, para incentivarles un poquito ese bonito detalle, si pudieras dedicar algunas palabras en francés para ellos, y pues bueno, ya con sus profesores de idioma que se encarguen, ¿no?, de traducir. No me lo piden a mí, por favor. Sí, no lo pidan, pero estoy buscando entre las páginas de mi cuaderno. Yo tenía un texto francés para dar una lección en francés. Estaba releyendo un texto de Françoise Sagan que dice dans un mois, dans un an. Je ne vais pas vous parler de Proust, de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, de Ronsard, de Rabelais, de Rousseau, de Diderot, de Flaubert. Podríamos hablar. Je continue en français, bien sûr, pour ceux qui veulent bien nous écouter. Je vais traduire un peu en espagnol pour ceux qui resteront un peu perdus. Bien entendu que je pourrais faire des cours en français, pas en anglais. Yo digo a mis alumnos lo siguiente, y se puede aplicar también a los alumnos de la Universidad Politécnica Mesoamericana, las de aquí y las de allá. Nosotros tenemos el español, ya tienen el inglés, añadan el francés o otro idioma, ya pueden dar la vuelta al mundo. Con 3 idiomas yo lo hago. Francés, perdón, el inglés no mucho, no soy bueno, lo siento mucho. Francés, inglés y español ya dan la vuelta al mundo. Pongan ustedes francés, español y otro idioma, la vuelta al mundo. Hagan las combinaciones que quieran, como en el hipódromo y en los juegos de azar. Venga, vamos al casino de la cultura. Que si no gana un caballo, gana el otro. Ya está. Hay que corregir. Que me han metido la improvisación. Si no gana un caballo, gana. Exactamente. Si no gana el pura sangre de aquí. Pues bueno, ahora sí nos despedimos y bueno, en este caso, muy bonita tarde por acá, y para los que escuchan, pues muy bonito día o muy bonitas noches. Agradecemos a nuestro invitado Rafael Ochando por esta entrevista. Deseamos que se pueda dar la posibilidad de que la próxima visita sea en la biblioteca de nuestra universidad y que quede el precedente histórico para la recepción del libro donado. ¿Y por qué no? Aperturar espacios para aquellos estudiantes, maestros y radioescuchas que deseen mostrar algún talento relacionado a la escritura, la prosa y la poesía, aquí en su radio Univoz. Aprovecho también para anunciar la convocatoria para el próximo domingo 9 de junio de este año, en el cual estaremos realizando un casting de voces de locución para el próximo programa de radio, aquí en nuestra radio Univoz. Estén pendientes de nuestras redes sociales para dicha convocatoria. Y de nuestra parte, esto fue todo. Les deseo mucho éxito y hasta la próxima. Recuerda que escuchaste Radio Univoz, tu voz en el aire. Quiero felicitar a todo el equipo que está haciendo posible ese proyecto y que poco a poco va creciendo. Les deseo el mejor éxito de todos. Y también felicitar a mi hermosa novia Estrella Gómez, que cumplió años este 10 de mayo y que también está creciendo mucho con este proyecto. Te amo mucho, Estrella Gómez. ¡Mua!